parkour de Freerun, pero la verdad es que el mapa pone que está hecho con muchos comandos, que está muy chulo y que lo jugará en la versión 1.7.4, así que he cumplido todo lo que ha dicho este hombre. Estoy en la 1.7.4 y estoy con muchas ganas de jugar este mapa porque me ha dicho que ha metido un montón de comandos y demás cosas que a mí pues me gustan un montón, y juntándolo con el Freerun hace de un mapa que a mí me encanta. Así que sin más, vamos a darle mis reglas. Ya le he pisado sin querer el saludar. Hola, hola, ¿qué tal? Reglas y más, vamos a leer las reglas. Coño, me ha teletransportado aquí. Vamos a leer las reglas, leer primero, leer tercero y leer segundo. Y le ha puesto un poco como al revés. Advertencia, este es un mapa cortito, no hay problema. Mientras que esté bien hecho, es todo, ¿no? Tampoco hace falta que los mapas sean de 20 minutos y tienen muchos fallos y demás. Si es cortito, pero está bien hecho, está muy trabajado, yo creo que todos lo valoramos. Y vamos, que te mando un besote. Vamos a leer. Bienvenido a mi mapa de parkour of Freerun. Quiero que digas ahora Fukun. Pon las letras azules, verdes también. Igual tengo las letras de color rosado. Pero bueno, la cosa es que es un honor estar en tu canal. Además de épico, y me encantaría que me saludaras. Me llamo Matías, o dime como todos, Matt. Por mi nombre Matt XD, ahí bueno, supongo que es de Chile. Ahí está, por el CL, creo que el CL será de Chile. Además quiero enviarte un saludito desde Chile, que para quien no lo sepa, voy a estar en Chile. Voy a viajar con el señor Town, y bueno, y con Wisminchu también, el día 4 de junio, si no me equivoco, para estar en el Season Party, una cosita así que nos han invitado. Que estaremos por Santiago de Chile para toda aquella gente de Chile que nos va a poder conocer. Y la verdad es que tengo muchísima ilusión de poder hacer este viaje, que bueno, ahora más adelante os contaré cómo estará el tema. Reglas, usar tu poder especial siempre que lo necesites. Supongo que lo harás siempre, sí, el Game Bode es algo que me acompaña. No me insultes si te pongo saltos de 4. Diviértete, la próxima página está mi canal de YouTube. Así que vamos a poner su canal de YouTube para que veáis a este hombre que sigue haciendo mapas tan trabajados. Vamos a volver donde estábamos y vamos a darle el diamante, que es indefinido. ¿Qué es esto? Oh, una espada de los... ¿Qué pone? ¿Versdenianos? Yo quería ver, ahí está. Espada de los Versenarios. Ahí estamos, la espada de los Versenarios, que de hecho tiene agudeza enchantment de algo que tiene un ataque que no es de este mundo. Y, what the fuck, se me ha puesto una movida ahí de puntos. Supongo que tenemos que correr, ¿ves? ¡No, Dios! What the oh my god. Oh, pero ha caído perfecto. Bueno, además eso que voy sin el Game Mode, pues me está saliendo bastante bien. No, que voy con el Game Mode. Creo que si voy sin él, no me habría partido la cabeza, eso quería decir. Pero bueno, sin macho, para la gente que no lo sepa, como bien he dicho, estaremos por Chile el día 4 de junio para estar en el Season Party, o en el Season Pass, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que será el día sábado 7 de junio. Y la verdad es que tengo muchas ganas porque nunca he salido de España, siempre he ido pues viajes poster. Coño, ha puesto un like a este vídeo que ves, me quedo mirando aquí. Oye, pues sí, me he quedado un poco mirando aquí. ¿Y esto por dónde tengo que ir? Ah, vale, ¿por qué coño? Y resulta que siempre he hecho viajes pues dentro de España, ¿no? Viajes nacionales, por así decirlo, por dentro, pues a Barcelona, Sevilla, Bilbao, está en muchos sitios de España, pero nunca he salido... Joder, qué chulo que está el mapa, por Dios, me encanta cuando es de noche, le ponéis todos estos colores vivos. Pues me hacía ilusión el poder... Ole, con comanditos de salto y todo. ¡Sí, velocidad! ¡Sí! ¡Cómo me gusta este tipo de mapas, por Dios, con todos los cristales y todo lo que tiene Minecraft! Y además el pack de texturas Faithful le da un toque muy chulo. Como me gusta, mira que lo dije en un vídeo, que me encanta que me hagáis carreritas de estas de los cristalitos de colores que ponen por aquí. Salta aquí o muere, pues salto. Ahí estamos, ves, vamos con nuestra rosita. Y que es un color muy bonito. Coño, parece que me iba a caer por ahí en medio. Pero no, el mapa está correcto. Ahí estamos, donde caemos. Ah, esto es por aquí. What the fuck, oh Dios, Dios. Dios, no me lo esperaba para nada. Me creía que iba a continuar por otro lado, pero este hombre ha metido aquí un parkour en el mismísimo cielo. Aunque bueno, creo que no se ve lo de abajo porque lo tengo a distancia chunks de 7. Veamos que el mapa está epiquísimo. Vamos a tirarnos, ver dónde caemos, Dios. Oh my god. Está impresionante. Uy, aquí está Herobrine, ¿eh? No me gusta mucho que esté el señor Herobrine, pero está chulísimo el mapa. Uy, ¿por qué tanto Herobrine aquí? ¿Es que me va a salir? No me gusta Herobrine, que ya me hizo pasarlo mal. ¿Dónde caigo esto? Pero ahora creo que tengo más salto. No tengo más salto. ¿Cómo voy a poder hacer esto si no puedo saltar? Ah, sí que se puede. Así que la verdad es que tengo muchísimas ganas de viajar. A mí el avión me da muchísimo miedo. También le digo que cogí el avión como 4 o 5 veces para hacer un viaje a los que iba a Sevilla. Y me tiraba como 40 minutos simplemente en el avión. Y es algo que yo no puedo con él. O sea, me pongo muy nervioso, me pongo blanco. Me pongo con ganas de morirme. Esto, por Dios, qué chulo que está el mapa, ¿eh? Y no sé cómo lo voy a pasar porque creo que de España a Chile son como unas 13 o 15 horas de viaje y eso para mí va a ser... mortal, porque como caiga el avión, a mí eso de... Es verdad que, bueno, empecé a leer libros y toda la hostia de... Tienes que morir sí o sí, pero ¿por qué? Pues yo quiero vivir. Ah, porque me mando al vacío, por Dios, esto parece Matrix, ¿eh? Leí libros de cómo... o sea, cómo el avión no podía caer porque, vamos, estaba hecho aerodinámicamente, estaba perfecto. Salta por la Glowstone, vamos para Glowstone. Cómo me gusta a mí la Glowstone.
Y resulta que, claro, es más seguro, bueno, es el método de transporte más seguro del mundo, que hay más accidentes de tráfico con el coche que con avión, sí que es verdad, pero cuando uno se estrella con el coche, yo me he estrellado con el coche, de hecho, 2 o 3 veces además, siempre he vivido, pero hay gente que, claro, no sobrevive en el coche. Pero yo creo que si se estampa un avión, la posibilidad de sobrevivir... ¿Cómo llegaste hasta acá? Tramposo, pero si no he ido a ningún sitio. Oye, por Dios, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy contando aquí mis cosas mientras y me voy. Vale, ves, con el modo no, que si no pasamos directamente y volvemos. Vamos por aquí, ahí estamos. Oye, yo creo que no he hecho trampa. Pero si iba bien encaminado. Se supone que empezamos aquí, de la vuelta. Bueno, esto es una locura. Yo no sé ahora mismo ni por dónde estoy yendo, pero vamos a ver. Me he perdido el mapa, ¿eh? Me he perdido el mapa completamente. Vamos a ver. Si yo voy aquí y me meto por este... Se supone que empezabas aquí, de la vuelta. Vale, pero ¿que tiro por aquí? No, estoy perdido, ¿eh? Yo me lié a contar lo de los vuelos y me he perdido totalmente. Vale, si me meto aquí, salgo a este. Pero si me meto aquí, salgo... ¿Otra vez en este? ¿Pero esto qué clase de locura es? Por Dios, esto es magia negra. Vale, pues me meto en este. No, stop this shit. ¿Cómo me trolea, tío? Vale, vamos a salir de aquí. Vale, este sí que era mejor, ¿eh? Por aquí es. Coño, que me empezó a meterme por 7 portales. Pero no había bajado de aquí. Uy, esto es muy raro, ¿eh? No sé si lo he hecho mal o bien el mapa, pero es una locura. Voy un poco de lado a lado. Perdido ya. Y eso de los puntos no sé lo que es, pero va subiendo. Oh, no, sí, sigue subiendo. De 25 en 25. Pero bueno, total, espero llegar vivo, seguramente a Chile, y que luego la gente pues me dé todo su amor. Y la verdad es que tengo muchas ganas de la gente de Latinoamérica, que muchos me mandáis tweets. Me decís, ven, por favor, pues sí, tenemos que ir para allí y hacer un poco de Fukun. Es mi primer parkour, por eso es tan corto. Fukun, creador del mapa de parkour, MatXD10 Chile, OCL, gracias por jugarme. Eso suena muy sexy, ¿eh? Ojalá te guste lo que viste. Sí, la verdad es que está muy chulo el mapa. Lo único que me he perdido un poco al final, pero vamos, que no hay problema. Ha estado muy épico. Revisa qué es lo que hay dentro de este cofre. ¿Te gusta el mapa? Di que sí, a ver qué hay. Hay un fin bien fuconero con una fuca dorada en vez de manzanas doradas y con fucón dorado. Vamos a salir, ver aquí. ¿A dónde nos ha metido este hombre? Quiero salir de aquí. Quiero irme al cielo. Oh, mira, me he metido dentro de... He bajado todo. Así que bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado este mapa tan chulo. Esto parece una llave extraña. Ha sido una locura, lo que más me ha gustado ha sido el tema este de los colorines. A mí me encanta cuando ponéis por los caminos estos que parece un circuito, una carrera con colores de cristales, está épico. Pero bueno, el tema de los puntos no lo he acabado de entender. Sí, es que iba consiguiendo puntos sin más, pero me he hecho unos 2175 si no me equivoco. Si no, lo veremos en el vídeo, que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. Y espero no estamparme con el avión, por Dios, que me da mucho miedo.